Hola chiquillos, ¿cómo les va? ¿Todo bien por la vida? Vean chiquillos, primero que nada, y pues espero que después de las vacaciones pues hayan tomado o retomado baterías, cargado de las pilas para volver. Sé que están cansados, sé que a veces están un poco desanimados y todo, pero hay que hacer el mejor esfuerzo y sé que es cansado estar en la casa tanto tiempo, pero sin embargo es lo que hay que hacer con respecto a la situación que hay en el momento. Les mando un abrazo y pues espero que se encuentren muy bien y gozando de la mejor condición de salud. Vean chiquillos, antes de irnos a vacaciones habíamos estado trabajando lo que era estadística, la parte de medidas de variabilidad. Habíamos dicho que las medidas de variabilidad lo que nos permiten a nosotros es determinar qué tan dispersos, es decir, qué tan lejanos o qué tan concentrados o cercanos están los datos en un conjunto de datos o grupos entre sí. Habíamos definido que existían dos tipos de medidas de variabilidad. Unas que permitían calcular la variabilidad absoluta y otras que permitían calcular la variabilidad relativa. Habíamos visto cómo calcular el recorrido o rango y el recorrido intercuartílico, siendo el rango la diferencia máxima que puede existir en ese conjunto de datos, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo de esos conjuntos, y el recorrido intercuartílico era la mayor diferencia posible que había en el 50% de los datos centrales, es decir, la diferencia que existía entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y pues con base en esa información era que lo habíamos trabajado. Ahora vamos a determinar cómo calcular la varianza, la desviación estándar y además la medida de o la cómo determinar la variabilidad relativa por medio del coeficiente de variación. Entonces, primeramente para trabajar con todos ellos, lo que vamos a hacer es definir cada uno de estos. Cuando hablamos de variancia o varianza, cualquiera de las dos es válida, nos referimos a de todo el conjunto de datos el promedio de los cuadrados, es decir, el promedio de elevar al cuadrado las diferencias o las desviaciones que hay de cada uno de esos datos con respecto a la media aritmética. Y sucede que van a existir dos tipos de varianzas que vamos a poder calcular. Una que se define como la varianza poblacional y otra que se define como la varianza muestral. Por lo general, chiquillos, cuando nosotros vayamos a trabajar con varianza poblacional, se va a trabajar con este símbolo, que es como una O y un ganchito. Ese símbolo se conoce como sigma. Eso vamos a hacer referencia que es poblacional, mientras que si es muestral, vamos a trabajarlo con una S. ¿Cómo vamos a saber diferenciar si lo que debemos calcular es varianza poblacional o varianza muestral? Pues en la mayoría de los casos vamos a trabajar siempre con varianza poblacional. A menos de que venga la palabra muestra o que haga referencia a alguna muestra, vamos a trabajarlo como muestral. Ahora, ven que lo que dice ahí la fórmula es que la varianza se va a representar como sigma al cuadrado, que va a ser igual a este símbolo que también es sigma, que es la sumatoria de toda la diferencia de los valores menos el promedio, aquí no sé por qué no salió, menos el promedio al cuadrado dividido entre n, es decir, entre el total de datos si es poblacional, y muestral entre el total de datos menos 1 en el caso que fuera muestral. Ahora, nosotros vamos a interpretar qué es la varianza. Y pues básicamente siempre va a ser como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética. Pero más que todo nosotros lo que vamos a utilizar la variancia o varianza es para poder calcular la desviación estándar. Ahora, ¿cómo se va a poder calcular la desviación estándar? ¿O para qué sirve la desviación estándar? La desviación estándar a lo que hace referencia es al promedio, es decir, a la repartición equitativa de todas las distancias o de todas las desviaciones que tienen todo el conjunto de datos respecto a la media aritmética. La desviación estándar lo que me va a permitir a mí es decir más o menos en cuántas unidades están separados todos los datos en general de el valor central, que en este caso va a ser la media aritmética. De hecho, este va a ser, o la desviación estándar nos va a permitir a nosotros definir la variabilidad de un conjunto de datos siempre y cuando la media aritmética sea una buena medida de resumen de ese conjunto de datos. Y recuerden que para que la media aritmética se pudiera utilizar, teníamos que hablar de que era una distribución simétrica. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite la desviación estándar. Ve cuántas unidades o en promedio, cuánto se separan todos los valores del conjunto de datos respecto a la media aritmética. ¿Cómo la vamos a calcular? Vean que acá, para sacar la desviación se utilizan los mismos símbolos que para varianza. Recuerden que la diferencia entre varianza y desviación es que están elevadas al cuadrado. En este caso no. Lo que hicimos fue, para quitar ese cuadrado, lo pasamos al otro lado a raíz. Es decir, que la desviación estándar va a ser la raíz de la varianza, ya sea muestral o poblacional. Nuevamente,
vamos a saber poblacional en la mayoría de los casos y solo vamos a utilizar la varianza muestral en el caso que se indique. Ahora, chiquillos, ¿para qué nos va a servir a nosotros esto? La desviación estándar nos va a permitir definir o determinar la dispersión o la variabilidad que tienen los conjuntos de datos. Si la desviación estándar es grande, pues eso lo que va a darnos es una evidencia de que los datos son más dispersos, mientras que si la desviación es cada vez más pequeña, vamos a decir que los datos son más cercanos entre sí y por ende que los datos están más cercanos al promedio, que sería como la medida de resumen en ese caso. Y es importante, chiquillos, que si tuviéramos dos grupos de datos que tienen la misma desviación estándar, la que tenga el menor promedio va a ser la que tenga mayor variación. Eso lo vamos a ver cuando entremos al coeficiente de variación. Ahora, esto sí es algo importante, chiquillos. Nosotros sabemos que esta curva que tenemos acá, si el promedio está justo en el centro y la repartición de datos a ambos lados es la misma, sabemos que es una distribución simétrica. Sucede que, como decía aquí, la desviación estándar me va a servir como un buen parámetro siempre y cuando la media aritmética o el promedio sea una buena medida de resumen. Ahora, en este caso, lo bueno que tiene la desviación estándar es que, como mide variabilidad absoluta, a diferencia del rango que solo toma los valores extremos, este sí va a tomar todos los valores en conjunto. Pero, al igual que la media aritmética, como ella depende de la media aritmética, pues se va a ver afectada por esos valores extremos. Sucede lo siguiente, recordemos que si tenemos una distribución simétrica, sucede que la media aritmética y la mediana quedan justo en el centro de la distribución, algo más o menos de esta forma. Sucede que siempre al lado izquierdo y al lado derecho va a quedar aproximadamente un 34% de los datos. Es decir, podemos decir que hay en total un 68% de datos aproximadamente que se encuentran a una desviación estándar del promedio. Por ejemplo, supongamos que en un grupo el promedio de calificaciones fue 70 y la desviación estándar es 2. Quiere decir entonces que hay un 68% de las calificaciones en ese grupo que están 2 unidades antes del promedio y 2 unidades después del promedio. Es decir, si el promedio es 70, podríamos decir que aproximadamente un 68% de esos datos va a estar entre 68 y 72, es decir, que las calificaciones van a encontrarse ahí. De hecho, se dice que este 68% de los datos es donde existe la mayor concentración de datos dentro de esa distribución. Luego, si nos extendemos a dos desviaciones estándar, pues a dos desviaciones estándar habría aproximadamente un 96% de los datos. Y si ya nos desviamos a tres desviaciones estándar o más, ya ahí sería pues casi que el 100% de los datos. De hecho, si ustedes los buscan en desviación estándar, van a encontrar una regla que dice como 68.26, 95, 99.80 y algo, que es como esa distribución de los datos. Ahora, a nosotros lo que nos va a importar es casi que esta parte, los valores que quedan a una desviación estándar del promedio. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar que se da la mayor concentración de datos. Entonces espero que estemos claros y ya vamos a ir viendo cómo se calculan cada uno de ellos. Esto siempre se va a poder trabajar así y es de una manera generalizada. Eso sí, siempre y cuando la distribución sea simétrica o tienda a ser simétrica. El último valor que nosotros vamos a trabajar es lo que se conoce como el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a permitir a nosotros poder determinar la variabilidad relativa que presentan los datos. Y este va a ser la relación que hay entre la desviación típica o desviación estándar con respecto a la media o el promedio. Ahora, chiquillos, sucede lo siguiente. Esta medida, como se ve, va a estar asociada al promedio y a la desviación estándar. Por ende, si las otras dos pierden validez, esta también la pierde. ¿A nosotros para qué nos va a servir el coeficiente de variación? Nos va a permitir a nosotros comparar la dispersión o la variabilidad que haya entre dos conjuntos de datos de dos distribuciones distintas o entre dos conjuntos de datos que presenten ciertas características diferentes. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues el coeficiente de variación o CV, como lo vamos a describir, va a calcularse como la desviación estándar entre el promedio por 100. Por lo general, siempre este tipo de medida de variabilidad se va a dar de manera porcentual
Y entre mayor sea el coeficiente de variación significa que los datos varían más relativamente. Es decir, mientras mayor sea el coeficiente de variación, mayor va a ser la variabilidad relativa. Recordemos que para variabilidad absoluta nosotros usamos el rango, recorrido intercuartílico, la varianza de desviación estándar. Para variabilidad relativa lo que vamos a utilizar es el coeficiente de variación. Entonces, chiquillos, espero que hasta este punto estemos claros. Sí les pediría, por favor, si pueden anotar esas definiciones y la forma de calcular cada uno, pues que lo veamos. Ahora, también en la página 297 de sus libros vienen como el cuadrito de las interpretaciones, cuáles son las ventajas de cada una de las medidas de variabilidad y más o menos como las desventajas que tienen cada una de ellas para utilizarlos. Nosotros vamos a ver cómo calcular cada una de estas. Vamos a empezar primero con la varianza y la desviación estándar, cómo calcularlas a mano, pero realmente a nosotros lo que nos va a interesar es la interpretación. Entonces vamos a ver primero más o menos cómo es el procedimiento para calcular esto a mano y una vez que ya más o menos manejemos ese proceso, vamos a verlo cómo se hace en calculadora. Para efectos de esta práctica, ustedes lo pueden trabajar con la calculadora. En esa situación no tengo ningún problema. Entonces vamos con este primer ejemplo. Dice así. En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes a las notas de aprobación de las pruebas de bachillerato en 2 colegios desde el año 2011 al 2018. Con base en la información de dicha tabla, determinen y nos piden el rango, el recorrido intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para cada institución. Entonces vean lo que voy a hacer. Yo lo voy a calcular para esa institución, que es el EMBA High School. Entonces la primera medida de variación que nos piden es el rango. Recordemos que el rango de recorrido se obtenía por la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces si nosotros buscamos el máximo de todas las calificaciones que obtuvo en promedio esta institución en bachillerato, sería la calificación más alta, 86,43. Y a ese le restamos la calificación más baja, que en este caso sería 79,49. Al hacer esa resta, pues ya nos da cuál sería el rango. Si a 86,43 le restamos 79,49, nos daría que el resultado es 6,94. Quiere decir entonces que las notas promedios de este colegio en bachillerato en ese periodo de tiempo variaban en no más de 6,94 puntos o unidades en este caso. Entonces ya tenemos el recorrido. Ahora, si quisiéramos el recorrido intercuartílico, que lo trabajábamos como R y C, nosotros teníamos que hacer la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y para cada uno de estos valores, pues teníamos que obtener la posición primeramente. Importante, vean que aquí los valores no están ordenados de menor a mayor. Y para poder calcular cuartiles, pues tenemos que ordenarlos desde el valor más pequeño al valor más grande. O sea, si los ordenamos, el más pequeño sabemos que es 79,49. Después de este iría 80,95. Luego iría 82,17. Ya se está. Luego iría 84,19. Luego tendríamos 84,94. Luego estaría 85,04. Luego 86,39. Y por último 86,43. Entonces, muchachos, si quisiéramos calcular los cuartiles, pues ocuparíamos las posiciones. Recordemos que para la posición de un cuartil utilizamos la expresión P de K es igual a K por N más 1 entre 4, donde K era el número de cuartil y N el total de datos. Acá sabemos que el total de datos son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, N valdría 8 y K sería el número de cuartil. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Para el cuartil 1 sería 1 por el total de datos, que sería 8 más 1 dividido entre 4. Si nosotros hacemos esta operación nos quedaría 2,25. Quiere decir que el cuartil 1 estaría entre las posiciones 2 y 3. Entonces vamos a buscar el valor en la posición 2, que sería 80,95, y el valor en la posición 3, que sería 82,17, y sacamos un promedio entre ambos. En este caso entonces tendríamos que el cuartil 1 sería 80,95 más 82,17, y esto lo dividimos entre 2. Eso nos daría 81,56. Del mismo modo, si encontramos la posición del cuartil 3, esto nos quedaría que sería, aplicando esta fórmula, 3 por 8 más 1 entre 4. Eso nos da que es
6.75. Quiere decir que el cuartil 3 estaría entre las posiciones 6 y 7. Tomamos el valor en la posición 6, que sería en este caso 85.04. Le sumamos el valor en la posición 7, que sería 86.39. Y lo dividimos entre 2. Si resolvemos esa operación, nos daría entonces que el cuartil 3 correspondería a 85.715. Lo podemos redondear a dos decimales, entonces voy a ponerlo como 85.72. Por ende, el recorrido intercuartílico sería la diferencia entre estos dos valores, que en este caso, si a 85.72 le restamos 81.56, nos daría 4.16. Ese sería entonces el recorrido intercuartílico, 4.16. ¿Esto qué implicaría? Que el 50% de las notas promedios con respecto a la mediana en ese colegio variaban en no más de 4,16 unidades o 16 puntos. Y estas fueron, digamos, que las medidas que habíamos calculado antes de salir a vacaciones. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo se va a poder calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Igualmente lo voy a hacer para esta institución. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Para poder trabajar a mano el coeficiente de variación, entonces vean lo que vamos a hacer. Para poder sacar la varianza y desviación estándar, nosotros vamos a necesitar primero calcular el promedio de los datos, que no sé por qué aquí no salió. Recuerden que el promedio de los datos se calcula como la suma de todos los valores entre el total. En este caso sería 79,49 más 80,95 más 85.04 más 82.17 más 84.94 más 84,19 más 86,39 más 86,43, y todo esto dividido entre el total de datos que habíamos dicho anteriormente que era 8. Entonces, si sacamos el promedio de los datos y lo aproximamos más o menos a dos decimales, este nos daría lo siguiente. Dice que el promedio de estos datos sería 83.7. Recuerden que el promedio era la repartición equitativa de todos los datos. Entonces, vean lo que vamos a tener que hacer ahora. Una vez que ya tenemos este promedio, vamos a tener que calcular la diferencia que existe de cada valor con respecto al promedio. Es decir, a cada uno de estos valores que tenemos acá le vamos a tener que restar el promedio. Entonces, en el primer caso, a 79,49, que es este valor, le vamos a restar el promedio, que sería 83,7. Si a 79.49 le restamos 83.7, eso nos daría menos 4,21. Entonces lo ponemos tal cual con todo y del signo. Y así lo hacemos con cada uno. Entonces vamos a hacerlo. A 80.95 le restamos 83.7. Eso nos daría menos 2.75. Luego a 85.04 le restamos el promedio. Eso nos daría 1.34. A 82.17 le restamos el promedio. Eso nos daría menos 1.53. Luego a 84.94 le restamos el promedio, nos daría 1.24. A 84,19 le restamos el promedio, 0.49. A 86.39 le restamos el promedio, eso nos daría 2.69. Y a 86.43 le restamos el promedio, que sería 2.73. Entonces, ese es el primer paso que deberíamos hacer. Número 1, calcular el promedio, y a cada uno de los datos que tenemos ahí, restarle dicho promedio. Ahora, ven que acá la diferencia entre estos datos que puse en esta columna y estos, es que aquí esto está elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es que cada uno de estos resultados que obtuvimos acá, los vamos a elevar al cuadrado. Es decir, menos 4.21 lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Eso por qué? Porque recordemos que cuando elevamos un número al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo o 0. Y eso es para evitar que se cancelen los valores, porque luego los vamos a tener que sumar. Entonces aquí quedaría 17,7241. Luego, menos 2,75 lo elevamos al cuadrado. 7,7241
5625. Luego 1,34 lo elevamos al cuadrado, 1.7956 menos 1.53 lo elevamos al cuadrado, 2,3409. Luego 1.24 elevado al cuadrado, 1.5376. Luego 0.49 lo elevamos al cuadrado, 0.2401. 2.69 lo elevamos al cuadrado, 7,2361. Y 2,73 lo elevamos al cuadrado, 7,4529. Ahora, vean que a la hora que estamos realizando este ejercicio ya sacamos la diferencia de cada valor respecto al promedio y esas diferencias las elevamos al cuadrado. Como lo que primero que queremos calcular es la varianza y en ningún dato hablaba de una muestra, pues entonces aquí queremos calcular la varianza poblacional, que en este caso se representa de esta manera. Recuerden que la varianza poblacional lo que dice o hablaba de que era sigma, es decir, la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado entre el total de datos. Entonces, como ocupamos calcular la sumatoria, tenemos que sumar todos estos valores. Y n sería dividirlo entre el total de datos, que en este caso sería la cantidad de años, que serían 8. Entonces, si lo hacemos de esa forma, nos daría lo siguiente. La sumatoria de todos estos valores dice que da 45.8898. Entonces tendríamos que tomar ese valor 45.8898 y dividirlo entre el total de datos, que serían 8. En este caso nos daría que la varianza o varianza correspondería a, redondeando los dos decimales, 5,74 aproximadamente. Y entonces ya tendríamos esta la varianza. Esta sería la varianza de este conjunto de datos. Ahora, la practicidad que tiene la varianza es que únicamente nos sirve para calcular la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo la calculamos? Lo que hacemos es quitar este exponente. Para quitar este exponente lo pasamos a raíz. Pues si a este valor nosotros le sacamos la raíz, nos quedaría que aproximadamente es 2,39. Esta sería la desviación estándar, o típica también como se le llama. ¿Esto qué significa? Que en promedio todos los datos, o en este caso todas las calificaciones que obtuvo este colegio, esta institución en las pruebas de bachillerato en los años del 2011 al 2018 varían o se distancian en 2,39 unidades del promedio. Es decir, habíamos encontrado que el promedio es 83.7. Entonces podríamos decir que hay 2,39 unidades antes y 2,39 unidades después. Es decir, por ejemplo, esa es una forma en la que lo podríamos interpretar, que en promedio todas las calificaciones que ha obtenido este colegio en las pruebas de bachillerato varían 2,39 unidades del promedio, que es 83.7. O, recordemos que les dije que siempre la mayor concentración de datos se daba entre una desviación estándar al promedio, una antes y una después. Pues si a 83,7 le quitamos la desviación estándar y a 83,7 le sumamos la desviación estándar, esto nos daría lo siguiente. Nos daría 81.31 y el otro valor que sería 86.09. Entonces quiere decir que la mayoría de las calificaciones, o un 68% aproximado de las calificaciones en las pruebas de bachillerato de esta institución, se encuentran entre 81,31 y 86,09. Esa sería la otra. O que la mayor concentración de las notas en las pruebas de bachillerato de esta institución se encuentran entre esas calificaciones. Esas serían como las tres maneras en las cuales uno puede determinar o, digamos que, interpretar lo que es desviación estándar. Y lo último que nos pedían era que sacáramos el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación dijimos que es la desviación estándar entre el promedio por 100. Sería la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Si en este caso nosotros sacamos este valor, aproximadamente nos daría el promedio, desviación estándar sería 2,39. Entre el promedio, que sería 83,7, y lo multiplicamos por 100. Entonces en este caso nos daría que aproximadamente el coeficiente de variación corresponde a 2,86%. Quiere decir que ese valor sería la variabilidad relativa que hay en esas calificaciones. De hecho, vemos que el valor es bastante bajo. Si lo comparamos en una escala de 0 a 100, pues el valor es menos de un 3%. Quiere decir entonces que la variabilidad en estas calificaciones es muy pequeña, muy baja. Y así es como calculábamos este proceso de forma manual. Ahora, chiquillos, como se los dije, nosotros no vamos a calcularlo de manera manual. Nos vamos a ayudar con la calculadora. Entonces, eso es lo siguiente que les voy a enseñar. Ahora veamos, chiquillos, si fuéramos a calcular estas medidas con la calculadora, y pues lo vamos a trabajar con dos modelos. Primero, para todos aquellos que tengan la cálculo más reciente, que es la negra, recordemos que nosotros teníamos que irnos al modo estadística. Podíamos activar la frecuencia de una vez o no. En este caso, como los datos son individuales, puede ser que la frecuencia esté activa o no. Si no recuerdan cómo era que se activaba la frecuencia, recuerden que para activar la frecuencia en esta calculadora lo que hacíamos era darle Shift, menú, le damos la tecla de abajo y nos va a aparecer esta opción que dice la número 3, estadística o statistics. Le damos 3 en el teclado y nos pide que activemos la frecuencia. Entonces si le damos 1, activaríamos la frecuencia para estadística. Solo lo tendríamos que hacer una vez, ya no lo tendríamos que volver a hacer. Ahora, una vez que ya tienen activada la frecuencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a menú y vamos a elegir la opción número 6. Esta opción es para estadística y vamos a elegir la primera, que dice 1-variable. Ahora, aquí nos va a pedir que ingresemos X, que son los valores, y la frecuencia. En este caso, pues mis valores serían las calificaciones. Como cada uno de ellos se repite solo una vez, pues tendríamos que ponerle que la frecuencia es 1. Entonces, el primer valor sería 79,49. Le damos igual. El siguiente valor sería 80,95. Le damos igual. El siguiente valor sería 85,04, igual. El otro sería 82,17, igual. El otro sería 84,94, igual. El otro es 84,19, igual. Siguiente 86,39, igual. Y el último 86,43. Ven que aquí no tengo que poner la frecuencia porque ya me pone que todas las frecuencias son 1. Entonces en ese caso no hay problema. Una vez que ya ingresaron todos los datos, le vamos a dar la tecla AC. Yo sé que pareciera que se borra todo, pero no. Y ya una vez que estamos en esta pantalla, vamos a venir, le damos esta tecla que dice Option y seleccionamos el número 2. Cuando ustedes le dan el número 2, ven que les aparece esta lista. Siendo el primero el promedio, que ya calculamos que era 83,7. El segundo la sumatoria de todos los valores. El segundo la sumatoria de todos los valores al cuadrado. Vean esta que tenemos aquí, que es un circulito al cuadrado. Esto que tenemos aquí es la varianza poblacional. Ven que es 5,73, que es lo que nosotros habíamos encontrado. Y la desviación estándar, que es la que sigue acá, poblacional, 2,39, que es la que nosotros obtenimos. Esta S se refiere a la varianza muestral, que sería 6,55, 56. Y si le damos hacia abajo, nos va a poner la otra lista, que es que sería la desviación muestral, desviación estándar muestral, en el total de datos, el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2 o mediana, el cuartil 3 y luego aquí el máximo. Y pues ahí ya tendríamos todos los valores para calcularlo. Eso sería con este modelo. Ahí nada más lo único que les haría falta calcular sería el coeficiente de variación, que es tomando la desviación estándar entre el promedio por 100. Pero ven que se puede calcular de esa manera. Ahora supongamos que tenemos el otro modelo, que es la calculadora gris. Si alguno pues, tiene algún modelo viejo o anterior, pues me puede contactar y yo con mucho gusto le ayudo para que busquemos dónde está ese modo. Entonces, para activar la frecuencia, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar Shift, modo,
le vamos a dar abajo y vamos a darle esta opción que dice 4 estadística. Y nos pide que activemos la frecuencia y le damos 1 para activarla. Entonces ya ahí estaría activada la frecuencia. ¿Cómo nos vamos a modo estadística con la calculadora gris? Lo que vamos a hacer es darle modo 3, que es estadística, y le damos el 1. Y aquí, al igual que en la calculadora pasada, vamos a ingresar los valores. Entonces 79,49, 80,95, 85.04, 82.17, 84,94, 84,19, 86,39 y 86,43. Y le vamos a dar igual y nuevamente hace. Eso nos devuelve exactamente esta pantalla. Ahora, esta calculadora no tiene como una manera de dar toda la lista de datos, sino que nosotros vamos a tener que sacarlos uno por uno. ¿Cómo? Le vamos a dar Shift y al valor número 1. Ven que aquí nos sale Type, Data, Sum, Variable, Distribution, 6, Min y Máximo. Aquí lo que sale es lo siguiente. Esto es como el tipo de datos que vamos a ingresar. Estos son los datos que ingresamos. Estas son las sumas. 4 son las variables. 5 es la distribución y 6 es mínimo máximo. En este caso, el mínimo máximo los podemos calcular muy fácil. Para la variable, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar 4. Y vean aquí las opciones que aparece. N, que es el total de datos. 2, que es el promedio. Esta, que sería la desviación estándar poblacional. Y esta que sería la desviación estándar muestral. Entonces, si quisiéramos el promedio, le damos 2 y le damos Enter. Ahí nos pone que el promedio es 83.7. Si quisiéramos otro valor, tendríamos que darle otra vez Shift 1, 4. Y ahora, si quisiéramos la desviación estándar, tendríamos que darle 3 y le damos Enter. Ven que dice 2,39, 2,40. Esta sería la desviación estándar. Si nosotros quisiéramos la varianza, pues entonces tendríamos que tomar ese valor, en este caso, y elevarlo al cuadrado. Entonces podríamos poner ans elevado al cuadrado, y eso nos daría la varianza poblacional. Lo mismo sería con la muestral, tendríamos que darle Shift 1, 4, aquí estaría la desviación muestral, que sería el 4, le damos igual. Y luego lo que haríamos para la varianza es elevar esto al cuadrado. Y ya con esos datos y con esos valores, ya podríamos encontrar todas estas informaciones. Entonces, lo único que les faltaría sería el coeficiente de variación, pero si ya tienen la desviación estándar y la desviación y el promedio, ya podrían calcularlos. Entonces, básicamente así es como lo vamos a trabajar. Entonces, chiquillos, básicamente para esto a mí me interesaría que aprendan a utilizar la calculadora y que sepan poder agilizar esos procedimientos, sí, porque no estamos presenciales, no podemos hacer tanto trabajo manual. Entonces, chiquillos, con este ejercicio los dejo para que puedan realizar el primero que viene en la guía. Éxitos.